Saludos, estimados amigos y amigas que asisten a este 11º encuentro de saberes y experiencias en agricultura orgánica y agroecología. En esta oportunidad, su servidor, Dagoberto Pérez, profesor de la Universidad de El Salvador, les presenta la temática titulada Manejo agroecológico del suelo. Para ello, vamos a considerar un aspecto muy importante y que debemos de tomar en cuenta siempre que queramos recuperar o hacer un buen uso de nuestros recursos suelo. El término agroecología, que es muy importante desde nuestro punto de vista, porque en ella se conjugan diferentes elementos que conducen hacia una armonía ambiental. Entonces, para ello, se toma en cuenta el componente ambiental, que desde luego es fundamental para la preservación de nuestros recursos, en este caso el suelo. Naturalmente, se debe de velar por el bienestar de los productores y, desde luego, el tema de la producción de alimentos, que son como los tres ejes que van a sustentar nuestro componente agroecológico. Hay una clara apuesta dentro de este modelo de agricultura, una agricultura amigable. Luego decimos que es amigable con el medio ambiente, amigable con los productores, amigable porque nos provee alimentos sanos, alimentos que van a proveer una buena salud para los productores. Entonces, la interacción de un ecosistema y de los diferentes sistemas agrícolas que van a prevalecer en nuestras comunidades, esa debe ser una clara apuesta. Ahora, naturalmente que lo tradicional, el modelo de agricultura convencional, que tanto daño ha ocasionado en nuestros recursos naturales, no solamente en el suelo, sino que en general en el medio ambiente. Y por el otro lado tenemos la práctica de la agroecología, o podría ser agricultura orgánica en este caso. Entonces, hay una clara contradicción entre algunos elementos. Por ejemplo, agricultura convencional, no importan los impactos ambientales. O sea, se realizan las prácticas independientemente del daño que éstas puedan causar. Por el otro lado, en la agroecología se prioriza el tema medioambiental. Eso es muy importante. Hay un uso indiscriminado de plaguicidas y por el otro lado se utilizan algunos productos alternativos que prácticamente actúan más como repelentes que como biocidas. Uso de maquinaria agrícola y por el otro lado se procura hacer el menor laboreo posible del suelo. De esa forma lo estamos conservando o evitando que puedan darse procesos erosivos en el suelo. Uso de semillas mejoradas, acá los híbridos, y por el otro lado el rescate de las semillas criollas. Muchas semillas que tienen buena adaptación a las condiciones, o por ejemplo resistencia a la sequía. No es más que nuestras semillas criollas. Por el otro lado es casi imposible. Y el contexto de plaga. En la agricultura convencional, prácticamente todos los organismos que interactúan con nuestro cultivo es considerado como una plaga. Y por el otro lado, pues se consideran como artrópodos asociados al cultivo. Entonces, ¿pero qué es el suelo? Eso es importante que se ponga atención, ya no como se llamaba antes el manejo integrado de plagas, se decía antes en los cultivos. Ahora no, tenemos que pensar en un manejo integrado desde el suelo, que es importante. Porque el suelo está integrado por una serie de elementos y hay que tomar en cuenta, y hay materia orgánica que generalmente la hemos destruido. Los suelos en general actualmente los encontramos con niveles de materia orgánica por debajo del 2%. Buscamos suelos que tengan buenos niveles de materia orgánica por encima del 4%. Agua y aire, debe haber un balance entre esos elementos porque es importante para un buen desarrollo radicular de la planta. Hay muchos organismos que ellos son los encargados de cocinar los nutrientes
para que las plantas los tengan disponibles y los puedan absorber y podamos tener un buen desarrollo de nuestras plantas. Entonces, los organismos que generalmente no se les pone atención, en este caso son fundamentales y hay que tratarlos con mucho cuidado. Naturalmente, si nosotros preservamos la materia orgánica y no hacemos uso de agroquímicos, le vamos a estar potenciando la vida del suelo, que es uno de los elementos que generalmente no se le pone atención dentro del contexto de la agricultura convencional que veíamos anteriormente. Entonces son elementos que es necesario que nosotros tomemos en cuenta si queremos rescatar nuestro recurso suelo. Eso es muy importante. Y acá algunas definiciones, si usted quiere decir así, para usted yo le preguntaría, para usted, ¿qué es el suelo? Pues alguien puede decir, no, es el lugar donde crecen las plantas, simple y sencillamente. Pero alguien puede entrar ya a detallar más todos esos elementos que resultan importantes para la vida de todos aquellos organismos que interactúan y que es importante para que nuestras plantas puedan tener un buen desarrollo. O sea, lo vigoroso que vemos nosotros lo vamos a potenciar desde el suelo. Otro aspecto importante que debemos de tomar en cuenta, todas estas prácticas, todas estas situaciones que estamos generando mediante un mal uso del suelo, malas prácticas, el excesivo laboreo, la erosión que ocasionamos por el sobrelaboreo del suelo es importante, y una de las cosas que ya a estas alturas, como decimos nosotros, del campeonato, ya no tendríamos que estar hablando de quemas. Algunos dicen, ¿por qué? Porque en este caso está contrarrestando uno de los elementos de ese rectángulo que hemos puesto allí, la materia orgánica. Si dañamos la materia orgánica, prácticamente estamos matando nuestro suelo. Entonces, el uso intensivo de agroquímicos en general, fertilizantes químicos, sintéticos, entonces, hay que potenciar la fertilización natural de los cultivos mediante aportes de productos que van a ayudar a promover los niveles de materia orgánica en el suelo. Los pastoreos, contaminación, en fin, todos estos son elementos que pueden incidir significativamente en la destrucción de nuestros suelos. Hay un manejo agroecológico del suelo y un menú de acciones que es importante que ustedes las puedan considerar dentro de sus prácticas tradicionales. Allí hay sistemas agroforestales, evitar contaminaciones del suelo, usos según la capacidad del suelo, las no quemas y todas estas prácticas, la cobertura con rastrojos, son prácticas importantes que debemos de ir potenciando. Entonces, la implementación de prácticas agroecológicas nos va a ocasionar un desarrollo de una agricultura más amigable con el medio ambiente. Ojo, eso es muy importante y desde el inicio lo presentábamos. Otro aspecto es una apuesta desde la raíz de las plantas.